Ustedes saben, los datos de inflación correspondientes al mes de julio fueron de algún modo impactantes, marcaron una nueva caída del IPC y una reducción significativa de la inflación de 12 meses, que cayó de 6% en junio a 4,8% en julio. El viernes dedicamos el análisis económico a examinar los factores detrás de la dinámica que ha seguido la inflación en los últimos meses y también ver perspectivas hacia adelante, tomando en cuenta también las decisiones que podrían tomar las autoridades en cuanto a la política monetaria. Hoy retomamos este asunto, pero enfocando la discusión en los efectos que puedan darse a nivel de otras variables clave de la economía. Por ejemplo, el salario real, por ejemplo, el tipo de cambio. Estamos con el economista Luciano Magnífico de Exante. Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, todo muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Luciano, a ver, el viernes discutíamos sobre el descenso marcado que tuvo la inflación en la medición de 12 meses en los últimos registros, pero de hecho tú decías que, bueno, que más allá de esta reducción que se dio ahora en julio y el número que quedó en julio, ya era un fenómeno que se venía registrando desde hace algunos meses, ¿verdad? Exacto, Romina. Ayer el viernes discutíamos que con este último registro de la inflación anual tuvo ese nuevo escalón que mencionaba Emiliano, pero no era un cambio de tendencia respecto a lo que ya veníamos observando en meses previos. De hecho, habíamos mencionado que si comparamos contra abril, la inflación en términos de 12 meses se redujo en aproximadamente 3 puntos porcentuales en cuestión de 3 meses. Y no solo eso, sino bueno, que también estábamos con los menores niveles de inflación desde finales de 2005. Uh-huh. También habíamos analizado que, bueno, desde el lado de la política monetaria, ya el Banco Central venía en un proceso de ajuste a la baja de la tasa de interés de referencia que, tras este dato, podría continuar en los próximos meses, ¿verdad? Sí, nosotros en Exante, antes de estos últimos datos de inflación, ya estábamos esperando una flexibilización, si se quiere, adicional de la política monetaria en lo que viene. Esto en la medida de que teníamos contemplado un descenso en inflación, que obviamente terminó siendo incluso más rápido de lo previsto, y que por lo tanto pensamos que no iban a ser necesarias tasas en pesos tan elevadas como las que tenemos actualmente. Ahora, traigo un tema que habíamos mencionado en la última charla que tuvimos el viernes. La clave obviamente pasa por saber cuál va a ser el objetivo efectivo de inflación que van a perseguir las autoridades. Si el objetivo es que la inflación persista en niveles de 4 a 5%, probablemente el espacio de bajar tasas es más bien agotado y va a ser necesaria una política monetaria relativamente dura por un periodo más prolongado. Sobre todo porque también el resto de las políticas económicas, en particular pensando en la política fiscal y la también, no están siendo consistentes con un escenario de caída de la inflación tan rápida como estamos viendo. Bien, Luciano, a ver, habiendo hecho este repaso de lo que hablábamos el viernes, vayamos justamente a lo salarial, ¿no? ¿Qué efectos puede tener la caída de la inflación sobre los salarios? Te lo pregunto sobre todo porque, bueno, esto se da en un contexto en el que, como sabemos, se están llevando a cabo las negociaciones como parte de la 10ª ronda de los consejos de salario y, como sabemos también, bueno, la inflación es siempre un elemento que las distintas partes tienen muy presente en esa discusión, ¿no? A ver, el tema salarial obviamente depende mucho de cómo se terminen dando las negociaciones en los diferentes grupos de actividad. Pero en términos generales, sin duda es que ingresar a una ronda de negociación colectiva con estos niveles de inflación es un elemento bien favorable. De hecho, esto podría alentar subas nominales salariales un poco más moderadas o por lo menos más en línea con las pautas que estableció el Poder Ejecutivo. A su vez, por el otro lado, si se mantienen niveles similares, los guarismos bajos de inflación que estamos viendo, aún sin aumentos nominales de tanta envergadura, sí va a permitir un crecimiento de los salarios reales bien importante. De hecho, los datos publicados por el INE vienen mostrando un incremento interanual de los salarios reales en el sector privado de aproximadamente 3% en el primer semestre del año. Eso es primer semestre de 2023 versus primer semestre de 2022. Ahí tenemos un aumento de casi 3% real. Bien. Y si vamos a las perspectivas, ustedes, ¿qué están pronosticando concretamente para el salario real en los próximos meses? A ver, en línea con las cifras que recién comentaba, nuestros pronósticos en Exante apuntan a que el salario real privado crecería más de 3% en lo que es el promedio de 2023 y que con esto interrumpiría esa seguidilla de 3 años consecutivos de caída que se viene registrando bajo la medición promedio anual. Para el año que viene, para 2024, en un contexto de
presentamos un poco más de inflación y ante la posibilidad de que los aumentos salariales en términos nominales puedan ser algo inferiores a los que terminemos viendo este año, nuestras proyecciones apuntan a un crecimiento del salario real privado un poquito más bajo, del orden del 2% para 2024. De nuevo, repito, esto va a depender de dos elementos. Uno, de cómo se den las negociaciones en los diferentes grupos, y la otra, si efectivamente la inflación se termina comportando en línea, con lo que son nuestras proyecciones. Es decir, que termine por debajo del 6% este año, y que si bien suba algo el año que viene, se mantenga en niveles del orden del 7% anual. Bien, perfecto. Queda claro entonces, Luciano, este tema, ¿no? Esta vinculación entre salario e inflación. Ahora, con lo que comentábamos antes también de las posibles acciones a nivel de política monetaria, otra pregunta que siempre nos suele llegar desde la audiencia cuando hablamos de estos temas tiene que ver con qué pasa con el dólar, ¿no? Y qué implicancias, puede tener en términos de competitividad. ¿Podemos ir a eso? Sí, a ver, el tema de la competitividad en precios se mantiene como un factor de preocupación bien relevante. En lo que va del año, los movimientos del dólar en Uruguay han estado bastante alineados a lo que fue el comportamiento de la divisa norteamericana a nivel internacional, pero sin embargo, como ya hemos comentado en varias oportunidades con ustedes, el año pasado el dólar en Uruguay cayó 10%, las que en el mundo tendió a fortalecerse de forma bien importante. Eso obviamente acentuó lo desequilibrio de precios relativos que ostenta Uruguay frente a sus principales referencias. Más allá de que tendió a registrarse una suba del dólar en la primera parte de la semana pasada, lógicamente que los movimientos recientes del tipo de cambio no han modificado demasiado la situación que ya teníamos en este frente. Bien, podemos repasar, si te parece brevemente, aunque sea algunos números que ilustren la situación de competitividad de Uruguay. Sí, ahí si les parece, hacemos un repaso bien rápido. Con el enfoque habitual que traemos con ustedes, el llamado enfoque de paridad de poderes de compra, el tipo de cambio real con respecto al dólar se encuentra 25% por debajo de su promedio de los últimos 50 años. Uruguay también está caro en relación a competidores como Australia y Nueva Zelanda en los mercados internacionales, así como con nuestro principal socio comercial que es China, en cada caso entre un 25% y un 35% por debajo del promedio histórico. En nuestra región ya conocemos un poco la tónica. El tipo de cambio real versus Brasil está 40% por debajo de su promedio histórico. Con Argentina, considerando el dólar blue, estamos un 55% por debajo. Eso respecto al enfoque de paridad de poderes de compra. Si vamos a la otra técnica de acercamiento que podemos tener, o otra de las técnicas de acercamiento que podemos tener para evaluar la competitividad en precios de un país, que es el enfoque de fundamentos, el propio Banco Central, en su último informe de política monetaria, indicó que existe un desalineamiento del orden del 15% entre lo que es el tipo de cambio real efectivo, el que estamos viendo, y el tipo de cambio real que deriva de los modelos de fundamentos del propio Banco Central. Dado todo esto que estás diciendo, Luciano, ¿cómo ven el escenario para adelante en materia cambiaria? ¿Qué proyección concretamente de tipo de cambio está implícita en los pronósticos de inflación que manejabas antes? A ver, ya lo hemos comentado otras veces, que las tasas en pesos sigan moderándose puede ponerle un sesgo alcista al tipo de cambio. Lógicamente hay muchas otras variables que entran en juego, pero en el margen, tasas en pesos más bajas pueden colaborar a una suba del tipo de cambio nominal. Entonces, en nuestro escenario base, nosotros manejamos una suba moderada del dólar en lo que resta del año y también para 2024. Para tener de referencia, nosotros esperamos niveles de entre 42 y 42 pesos y medio a fin del año próximo. De todos modos, en lo sustantivo, y en tanto no haya algún evento que suponga un cambio más o menos fuerte de expectativas, lo más probable es que Uruguay siga con un dólar bajo en una perspectiva histórica y también muy caro frente a la mayoría de las referencias relevantes como repasábamos recién. Luciano, gracias a propósito de este análisis luego de la caída de la inflación en julio, ¿qué impactos pueden observarse a nivel de los salarios, a nivel de la competitividad en precios de la economía uruguaya? Volvemos a conversar con ustedes mañana o el viernes. Un abrazo. Perfecto, hasta la próxima. Chau.